El biomagnetismo es una técnica de sanación por medio de los imanes, generar magnetismo en el ser humano, ya que esta es una de las características fundamentales de la vida. Por eso es biomagnetismo. Bio hace relación a vida, magnetismo es la habilidad magnética que tiene los imanes, en este caso que utilizamos como forma terapéutica. Existen algunas herramientas o pasos para armonizar lo que son los chakras. A estas alturas, imagino que ya mm, sabemos lo que son los chakras y en especial la ubicación. Los chakras son corrientes de vibración energética que tienen diferentes niveles o tonalidades en su ejecución, por así decirlo. Existen alrededor de 7 chakras principales, al menos esos son los que se pueden trabajar directamente con el cuerpo físico, y 21 chakras menores. En este caso, vamos a hablar de lo que son los chakras mayores. Para armonizar los chakras es fundamental observar lo que es el rastreo. Sabemos que desde el magnetismo existe una polaridad positiva y una polaridad negativa. Cada uno de los chakras vibra en una polaridad específica. Hay quienes creen que el primer chakra vibra en negativo, el segundo en positivo, el tercero en negativo, el cuarto en positivo, el quinto en negativo, el sexto en positivo y el séptimo en negativo. Sin embargo, cada persona es diferente y está viviendo situaciones distintas, lo cual hace que su vibración de los chakras sea completamente independiente a esa teoría. Es posible que el primer chakra que vibra en negativo, la persona lo tenga demasiado apagado y necesitemos activarlo. Entonces, esta regla carece de utilidad. Por eso es importante empezar a hacer siempre rastreo en qué zona vamos a colocar el imán. Y desde el biomagnetismo o de la magnetoterapia se puede vivenciar que la persona puede necesitar en el primer chakra una polaridad, ya sea positiva, negativa o bipolar. Esto lo vamos a descubrir por medio del rastreo. Obviamente cada chakra tiene su ubicación. La forma bipolar es colocando las dos cargas, tanto positiva como negativa, en el mismo chakra. Lo mismo va a ocurrir en todo el sistema glandular de la persona, el sistema endocrino. Es fundamental cuando vayamos a hacer una terapia de biomagnetismo, una sesión, vamos a trabajar lo que son los microorganismos, que son los virus, los parásitos, las bacterias y los hongos. También vamos a trabajar la liberación del hígado, es fundamental. Si tenemos conocimiento del sistema endocrino, el sistema glandular, vamos a mirar cómo se encuentran especialmente las glándulas hipófisis, la pituitaria, la suprarrenal y el timo, especialmente esas que están muy relacionadas con lo que es la vitalidad y la salud. Las glándulas superiores en la cabeza se van a encargar del funcionamiento de todas las demás glándulas. Un mal funcionamiento de las glándulas superiores puede generar una desarmonía en el sistema sanguíneo, sistema circulatorio, en el sistema respiratorio, en el metabolismo incluso. Y después podemos pasar a armonizar los chakras con corrientes magnéticas. Desde la magnetoterapia se ha trabajado de la siguiente forma. En el hombre
En el chakra raíz, negativo. En el chakra sexual, positivo. En el chakra del plexo solar, negativo. En el chakra del corazón, positivo. En el chakra de la garganta, negativo. En el tercer ojo, positivo. Y en el séptimo chakra, negativo. En la mujer, negativo primer chakra, negativo segundo chakra, positivo tercer chakra, negativo chakra del corazón, positivo chakra de la garganta, negativo el sexto chakra y positivo el séptimo chakra. Es fundamental desde este instante, empezar a trabajar todo lo que es el sistema anatómico. Somos especialistas en la salud, aunque no tengamos un diploma, un certificado de universidad como médicos, estamos trabajando con la salud de los consultantes. Las personas que llegan a terapia llegan por un dolor, una molestia, un síntoma o incluso una enfermedad. Es fundamental empezar a hacer un trabajo y un estudio de todos los sistemas que hay en nuestro cuerpo: sistema óseo, sistema muscular, sistema endocrino, sistema circulatorio, sistema digestivo, sistema respiratorio, porque esto nos va a ayudar a que nuestro trabajo como terapeutas sea muchísimo más efectivo. Entonces el reto y la tarea, tú que me estás escuchando, es empezar a trabajar, a estudiar lo que es la anatomía. Este proceso anatómico nos permitirá que nuestras terapias sean muchísimo más efectivas. Desde la física cuántica se dice que nosotros cambiamos aquello que observamos. El observador crea la realidad. Y si tú sabes exactamente dónde se está generando la enfermedad, vamos a poder, por medio de la visualización y el colocar los imanes, vamos a ayudar a que la persona se sane mucho más rápido que el hecho de desconocer el proceso anatómico en la persona, tomar los pies o las manos y hacer el rastreo y colocar los imanes donde salen. Repito, es mucho más efectivo si conoces de anatomía, así ignoras ese conocimiento. Ya sea porque manejes otros temas de sanación como el Reiki, la hipnosis, la reflexología, la digitopuntura o incluso la acupuntura. Es fundamental conocer de anatomía. Desde un enfoque científico, todo lo que es la medicina alternativa carece de seriedad precisamente por ello, porque un terapeuta aprende superficialmente una técnica, forma un consultorio y ya se cree sanador. Debemos aprender a trabajar con respeto, con seriedad, que nuestras terapias, lo que nosotros conocemos, sea muy integral, incluso desde lo que la medicina científica ha descubierto. Existe una forma de hacer terapia a distancia desde el biomagnetismo, colocando lo que es a la persona se va a necesitar el nombre completo, aprender a sintonizarnos con la persona a la que le vamos a hacer terapia y que está ausente. Y si no te quieres poner los imanes sobre tu cuerpo o no tienes a un sustituto, podemos conseguir una lámina, pero una lámina de cuerpo completo, de la zona anterior y posterior del cuerpo.
hacer rastreo, a anotar los pares que salen. Y con los imanes muy pequeños recomiendo tener una lámina tamaño tabloide, donde pueda estar en imagen la figura humana. Y sería importante tener dos, uno masculino y uno femenino. Así si llega un paciente o un consultante masculino o femenino, podemos elegir. Ya sabemos que como hombres o mujeres tenemos órganos completamente diferentes. La mayoría son similares, pero hay ciertas características que los van a diferenciar. Entonces es importante conseguir una imagen femenina y una imagen masculina. Anotar todos los pares que hayan salido y utilizando imanes de los pequeños, de los más pequeños, les voy a hacer, este es un tamaño de imán. Este tamaño fue el que incluía el curso. Este tamaño. Este tamaño es ideal para trabajar cualquier órgano. Porque recordemos, ¿cuál es el tamaño aproximado de los puntos de biomagnetismo? Más o menos este. Ese es el tamaño del punto de biomagnetismo, exceptuando los que quedan en la cara. Los que quedan en la cara pueden ser mucho más pequeños como este. Y para trabajar con láminas es ideal trabajar con estas figuras, este tamaño de imán. Teniendo la lámina, podemos colocar si salió negativo en la zona de la cabeza, en la zona de la frente, en la nariz, en el mentón, en el pecho. Negativo y positivo. Estos imanes son perfectos para ello. Ahora, si no contamos con este tipo de imanes tan pequeños, podemos hacer una representación con el símbolo, con el signo más y con el signo menos. Tenemos la imagen, hacemos rastreo, ubicamos que le salió ojo, ojo, le salió oído derecho, ovario derecho. Vamos a colocar el signo más en el lado derecho y el signo menos en el lado izquierdo como representación de las cargas magnéticas. Signo más en el oído, signo menos en el ovario del lado derecho, obviamente de los pares que hayan salido. Esa es una forma de hacer terapia a distancia sin sustituto. ¿Qué se necesita? Nombre completo y fecha de nacimiento. Y se va a colocar en la parte superior de la imagen, teniendo siempre la intención de los puntos o las zonas que vayas a impactar allí por vibración magnética, telepática, pueda viajar a donde se encuentra la persona. Y se deja alrededor de 35 minutos a una hora los elementos colocados sobre la imagen, incluyendo el nombre. Si tienen los imanes, mucho mejor. Y de esta forma vamos a poder hacer terapias a distancia sin necesidad de tener sustituto. En caso de mujeres en embarazo, en caso de personas que se encuentren en otras ciudades. Y hemos visto muy buenos resultados. Personas mucho más creativas han desarrollado con papel periódico, es un papel que lo venden en tamaños muy grandes y es realmente muy económico, se consigue en papelerías, o también utilizando cartulina, se dibuja la silueta de una persona de tamaño real y se pueden colocar los imanes, estos que tienen en los puntos que hayan salido. Incluso los imanes más grandes pueden ser utilizados para los chakras. Quienes estuvieron en el curso, los imanes grandes que incluía el curso que les mostré, ese es el tamaño ideal para trabajar los chakras. Un chakra
es aproximadamente del tamaño de la palma de la mano en la zona cercana a la piel, porque el chakra es como una especie de cono que va desde lo más pequeño y se va agrandando en su parte más lejana para girar y absorber energía. Entonces el tamaño es aproximadamente del tamaño de la palma de la mano. Entonces, si puedes conseguir imanes de ese tamaño, sería ideal para trabajar el tema de los chakras, ya sea con la persona presencial o a distancia si decides dibujar la imagen de tamaño real. La imagen, la imagen puede ser en tamaño desde carta a tabloide, pero también puede ser tamaño real, como una especie de afiche, impresión gran formato. ¿En qué material puede ser? Puede ser en lona, puede ser en papel, puede ser en cartulina, en el papel que utilizan para afiches. El papel no importa. Hemos visto personas muy creativas que se consiguen una lámina metálica y mandan a imprimir el sistema muscular. Esa imagen que está en el manual donde les coloqué la ubicación de los puntos, la imprimen en tamaño carta o doble carta en papel adhesivo y se coloca sobre una lámina metálica y la parte posterior del cuerpo se coloca por el otro lado. Y estos imanes, los imanes pequeños, van a funcionar de forma perfecta para pegarse a la lámina. Entonces vas a ubicar allí los pares que hayan salido tanto por la parte anterior del cuerpo como la parte posterior. Y al ser magnético y metálico, se adhiere perfectamente al punto indicado. Y ya sabes que por medio del rastreo, en tu caso, puedes verificar si el primer punto quedó en el lugar exacto o no, y lo acomodas. Entonces, el material es el de tu preferencia. Si lo vas a hacer con cartulina, es muy fácil porque lo puedes enrollar y es muy cómodo de guardar. El tamaño carta también lo puedes colocar en una biblioteca o la lámina metálica sería ideal. Se dibuja cualquier cuerpo de hombre o de mujer, en caso de que sea un hombre el consultante o una mujer la consultante, sin importar el dueño, sin importar si hay foto. Aquí lo que va a importar es nombre completo y fecha de nacimiento. Así por vibración radiónica, así se llama, vibración radiónica, va a viajar esa información y va a llegar a la persona. Por eso se necesita nombre completo con apellidos y fecha de nacimiento, porque pueden existir alrededor de 100, 200 personas o más que tengan el mismo nombre y el mismo apellido, pero se va a reducir muchísimo a quienes hayan nacido específicamente en esa fecha. Por eso es importante colocar el nombre completo y la fecha de nacimiento. Y que ese nombre y esa fecha estén siempre presentes mientras estás colocando los elementos sobre la imagen. Y la intención. Para hacer terapia a distancia siempre va a ser fundamental la intención. La otra persona, en este caso, no va a tener que estar relajada, meditando, acostada. Puede estar haciendo las actividades diarias
pero que sepa que en esa hora o en ese día le vas a hacer la terapia, para que su mente racional se predisponga. Sí tengo de estos imanes pequeños a la venta. Yo recomiendo tener entre 2 y 4 imanes de estos pequeños para trabajar terapias de biomagnetismo, ya sea a distancia o presencial, ya que a veces pueden salir pares, por ejemplo, suelo orbital, que es justo debajo del ojo, puede salir párpado, puede salir canto, lacrimal, y esos puntos son demasiado pequeños. Son puntos demasiado pequeños que serían ideales. Incluso en el biomagnetismo tercer nivel, cuando les enseñe neurobiomagnetismo, vamos a necesitar mínimo unos 10 imanes pequeños, porque les voy a enseñar un rastreo exclusivo de las zonas del cerebro. Y se van a necesitar imanes medianos o imanes pequeños, dependiendo lo que salga en el rastreo. Hay zonas que se necesitan impactar más a profundidad del cerebro, se utilizan imanes medianos, o en la corteza cerebral, para ello vamos a utilizar los imanes pequeños. Entonces, desde aquí, ¿alguna duda, pregunta o inquietud referente a la práctica, a lo enseñado en el curso? ¿Cómo les ha ido con el rastreo? Ya sabemos que el biomagnetismo es una técnica excelente para trabajar cualquier tipo de enfermedad. En el segundo nivel vamos a profundizar más en la psicosomática, cómo integrar aspectos emocionales y biomagnetismo emocional. Entonces vamos a ir mucho más allá. Y en el tercer nivel vamos a trabajar todo lo que es el sistema nervioso y aprender a regular todo el sistema energético y todo lo que son ataques de brujería y maleficios y ese tema. Preguntas, dudas o inquietudes referente a las prácticas. Recuerdo que esta parte de la terapia a distancia no nos dio tiempo en el curso, por eso empezamos con ella. Incluso también pueden encender el micrófono y hacer la pregunta. ¿Quién levantó la mano? Puedes encender el micrófono. Hola, buenas noches, Paola. Hola, ¿cómo has estado? ¿Cómo te ha ido en la práctica? Gracias. Súper bien, pues entendiendo mucho más, o sea, eso es de práctica definitivamente. Y una de las situaciones es que ha sido muy complicado el rastreo con los pies, con las manos, no se me favorece mucho como el estiramiento y me confundo muchísimo. Y pues te quería hacer una pregunta, es que al invertir la energía, cuando se encoge el pie contrario, nosotros dijimos que poníamos las plantas y las palmas, estos se ubican los imanes y se comienza el rastreo con estos puestos o se los quito. No, recuerda que cuando vas a comenzar a hacer el rastreo y ya hay uno de los músculos de los pies contraído, lo que vas a hacer es colocar el par Gois. ¿Cuál es ese par? El que va parietal y el riñón contrario. Pero cuando la energía está invertida, es esa cuando está encogiéndose el pie izquierdo. Bueno, cuando se está encogiendo el pie izquierdo, puedes colocar palma a palma, planta a planta y se deja allí alrededor de 20 minutos antes de hacer rastreo. Ah, esa es la pregunta, entonces, eso no se quita, o sea, se les deja ahí y luego ya se hace el rastreo normal. Sí, para Ah, asegurar que la energía ya se armonizó. bueno, otra pregunta. Cuando dividimos el hígado, que lo dividimos en 10 para poner pues todos los imanes,
¿cómo sabemos cuál es positivo y cuál es negativo? Si siempre pues las tablas van de segundo, por ejemplo, va timo, hígado, pleura, hígado y así, etcétera. Recuerda que pleura iría negativo, porque es el primer punto que se nombra, y el segundo va siempre positivo. Por eso todos serían positivos en el hígado. Si todos me salen hígado de segundo. Todos irían positivo en el hígado. Bueno, Lo que tienes que hacer es dividir el hígado sí, sí, por partes, sí. porque a veces el mismo punto en positivo no es el mismo, por ejemplo, que te salió pleura, hígado, timo, hígado. Puede que el de pleura con el hígado vaya en una zona y el de timo con el hígado vaya en otra zona. Sí, se divide en 10 y empezamos a preguntar hígado zona uno, zona 2 y zona 3, así, ¿cierto? Sí. Eso, sí. Les voy a compartir por el chat una imagen donde ya está la ubicación de cada una de las zonas del hígado para que lo tengan más presente. Y así se les haga más fácil realizar el rastreo por partes en el hígado. Una preguntita, qué pena. Con respecto a lo del muñeco, Jason, quería preguntarte, tú me dices que en una hoja, o sea, yo lo puedo dibujar o imprimir en el computador, es así de fácil. Imagínate, así de fácil. Ay, no, qué emocionante. Porque consigues el sistema muscular por la parte anterior y por la parte posterior y lo imprimes y tienes dos. Y cuando le salgan los pares de la espalda, se los colocas en la zona posterior. Pero es importante que esté escrito el nombre de la persona y de que Sí, tú te sintonices con la persona. perfecto. Nos ibas a hablar también de las liberaciones, y lo hiciéramos con imanes. No sé si cabía aquí en esta charla. ¿Liberaciones de qué? Pues habíamos hablado de alcoholismo, de drogadicción, no sé. Si se Eso se puede va a, o después en el otro. eso se va a profundizar más en el segundo nivel y en el tercero, porque muchas veces las adicciones han deteriorado tanto zonas del cerebro, es así, las neuronas son las células principales del cerebro y entre ellas se comunican por medio de neurotransmisores. Existen muchos neurotransmisores que son como electricidad que viaja de una neurona a otra. Cuando una persona ya tiene una adicción, la electricidad que pasa de una neurona a otra ya no le va a satisfacer porque necesita los efectos de la droga o del alcohol, porque bajo esos efectos esas neuronas generan mucha más electricidad. Entonces, las neuronas que reciben van a necesitar ese estímulo de la misma cantidad de cuando está bajo esos efectos. Para corregir eso, hay que hacer un rastreo específico en el cerebro. Y para eso está el gorro de neurobiomagnetismo del que les mostré en el curso. Entonces, con eso vas a trabajar problemas cerebrales de una mejor manera. Hablando del gorro, para el Alzheimer se necesita haciendo una lámina, no podría usarla o si se necesita o simplemente así como con los imanes pequeños. Para el Alzheimer puedes hacerle un rastreo completo desde el conocimiento que ya tienes y puedes colocarlo en las imágenes. Obviamente, la información que se entrega en el tercer nivel va a ir muchísimo más específico a ese tema. Ay, maravilloso, que sea Pero rapidito. no, todavía tienes que practicar mucho el primer Sí, nivel. sí, no, Dominar la maestría del nivel 1 para pasar al 2 y no, luego es al que, 3. es que con lo esencial que es el rastreo, es con solo el tema de que no se me alarga, ya empezamos difícil, es muy difícil. No, no, Pero recuerdo que tú lo estabas haciendo súper bien el rastreo pero en es la que me práctica. pesan mucho los pies de mi esposo, me pesan mucho, entonces lo hago con las manos y siento como que se me descuadra las muñecas, los dedos y yo no sé cuál es el que me está diciendo la verdad. Bueno, entonces lo que vas a hacer es
Bueno, este es el gorro del que les había hablado. ¿Lo recuerdan? Este es el que vamos a trabajar en el tercer nivel de biomagnetismo. Se va a enseñar un rastreo. Aquí hay 88 puntos. Se va a hacer un rastreo específico. Se llama estimulación magnética transcraneal. Se va a estimular y eso lo vamos a hacer en el tercer nivel. Y va específico para Alzheimer, para esquizofrenia, bipolaridad, tinnitus, vértigo, el gorro. Por ahora podemos ir trabajando con los pares que salen. En tu caso, como ya tienes una relación directa con tu esposo y la energía se va mm, mezclando, casi que tú tienes un 40% de la energía de tu esposo en tu aura. Si te pesan mucho los pies o se descuadran, tú puedes hacer lo siguiente. Abriendo circuito del campo mórfico, vas a decir, presta atención a lo que vas a decir. Mente supraconsciente. Acepto ser sustituta temporal de y dices el nombre completo de tu esposo. Con la otra mano lo puedes estar señalando. Mente supraconsciente, acepto ser sustituta temporal. Es importante temporal porque estás dando una orden de que va a ser por un periodo corto. Acepto ser sustituta temporal de nombre de tu esposo. Manifiesta a través de mí todas sus respuestas, más allá de cualquier interferencia o preconcepción. Y luego rastreas con las manos o con los dedos. No recuerdo bien si el autorrastreo lo hacías con las manos o con los dedos. Con las manos la empuñábamos y con los pulgares los movíamos, los cruzábamos y luego los juntábamos de que quedara más largo. Perfecto. Entonces, Entonces, casi... ¿y cómo te va con ese rastreo? Pues mejor si veo más la diferencia y trato pues de juntar bien las muñecas para que no se me mueva como mucho. Sin embargo, la diferencia son milímetros de Sí, es que se muy corta. es muy pequeñito. Entonces me confunde, me hace pensar que lo estoy haciendo mal. No, no, no lo estás haciendo mal. Confía. Por eso vas a decir, más allá de cualquier interferencia o preconcepción. Esa preconcepción son ideas que yo creo que él puede necesitar ese par. Más allá de todo eso, y empiezas a hacer el movimiento de los dedos y ya empiezas a rastrear. Necesitas en la cabeza, en el tronco y ya donde tú veas la respuesta, lo anotas. Le colocas los imanes. Pregunta si quedaron bien puestos. Si te dice que sí, haces el movimiento inverso, de arriba hacia abajo. Dejo de ser sustituta temporal de nombre completo y dices, vuelvo a ser, dices tu nombre y rastreas preguntando si ya quedó cerrado esa conexión. Qué pena, pues la pregunta era, tengo otra, es que me quedo dormida, le pongo los imanes y me quedo dormida y eso amanece con ellos. Eso es muy problemático. Se ha comprobado desde la FDA, es como una federación norteamericana que investiga temas de la salud, y desde allá hay un anuncio que dice, no es posible causar daño por medio del magnetismo. Así que no hay problema. Si él se queda 8 horas con los imanes puestos, no hay problema. Y eso sí, pues es muy importante, día de por medio o 2 veces a la semana, pues que lo hablamos porque tanto, tampoco hacemos es nada, ¿cierto? Hemos visto casos que cuando más por la intensidad de querer que la persona se sane, le colocamos imanes todos los días, estamos frenando esa energía de sanación. Se han visto casos más efectivos cuando se hace día por medio o 2 veces por semana.
Bueno, y pues quería que me explicaras muy bien el significado de qué es equilibrar la energía y qué es también la desarmonía, porque pues lo hablábamos la vez pasada, pero yo tengo un concepto, otras personas tienen otro, entonces quisiera entenderlo de ti. Equilibrar la energía, como lo dice la primera palabra, equilibrar es regular, que no haya una carga en un lado más que en otra. Y la energía, pues estamos hablando de campos de vibraciones sutiles. Tu campo energético se puede desequilibrar cuando una persona es materialista. Puede haber mayor intensidad de vibración en los chakras inferiores y menos vibración en los chakras superiores. Allí hay un desequilibrio. Cuando la persona es muy soñadora, muy idealista o realiza mucho trabajo mental, se genera un desequilibrio. Hay mayor vibración en la parte superior y menos vibración en la parte inferior. Cuando las personas tienen tendencia suicida, hay una sobrecarga de vibración en la parte superior, porque los chakras superiores te conectan con la muerte, con la trascendencia, con lo intangible. Eso genera desarmonía. Cuando hay un desequilibrio, que el chakra inferior está vibrando con más fuerza que los chakras superiores, y tú ya sabes rastrear los chakras, vas a decir el primer chakra con rastreo, ¿está en armonía? No, allí hay una desarmonía. Y puede ser que el chakra raíz esté con mucha energía o muy débil. Entonces, en este caso sería el exceso de energía o la ausencia de ella. Eso genera desarmonía. Equilibrarlo es devolverle la vibración natural que necesita la persona para que la condición de todo su sistema físico esté a la perfección. ¿Me hago entender? Perfectamente. El Fue muy cuadro. técnica la respuesta. No, maravilloso, es lo que necesitaba escuchar porque pues equilibrar la energía es de muchos, hablar de cuerpos dimensionales, hablar de chakras, entonces el aura, precisamente esa era la pregunta, el aura a qué pertenecía. Entonces que está en desarmonía, pero ¿cuál cuerpo dimensional está en desarmonía? ¿Sí? Ahí rastreas. El campo áurico tiene 7 capas y la primera es el cuerpo físico. Y vamos a imaginar como si fueran capas de cebolla. Quitas una y hay otra, quitas otra y así van teniendo diferentes capas. Es difícil saber a qué centímetros está una capa de la otra, pero se puede rastrear. Tú puedes mirar cuál de los 7 cuerpos está en desarmonía, que está generando un desequilibrio en los demás. Pero entonces esos cuerpos pues se manejaría como igual que los chakras, ¿cierto? Porque uno un cuerpo dimensional donde Chanflis pone uno de ese imán. Tú preguntas, por ejemplo, está el cuerpo como yo lo manejo. Está el cuerpo físico, el cuerpo energético, el cuerpo emocional, el cuerpo mental. Luego tenemos el cuerpo de la mente pura, esa mente que se alcanza cuando se medita. Luego tenemos el cuerpo de la intuición y por último el cuerpo espiritual. Tú vas a rastrear en qué cuerpo está el desequilibrio. Una vez tengas el cuerpo en desequilibrio, por ejemplo el cuerpo emocional, vas a ir a la tabla de rastreo y dices, ¿qué pares necesita esta persona para equilibrar su cuerpo emocional? Ah, es común y corriente, pues. Sí, Ah, ok. Muchas gracias. con todo el gusto. ¿Alguna otra pregunta? Jason, buenas noches, con Liliana. Hola, ¿cómo estás? Bien, gracias. Jason, yo quisiera, tengo la duda es de lo que dijiste que se podía ir curando la sordera, ¿cómo es que se colocan los imanes para ir en ese proceso? Hay que rastrear.
Hay que rastrear. Hay un par que se llama oído-oído. Ese puede ser muy útil, sale en la mayoría de los casos. Oído derecho, imán negativo. Oído izquierdo, imán positivo. Y además de eso, vas a empezar a rastrear qué otros imanes va a necesitar. Por lo general, te van a salir 3 o 4 pares relacionados con la cabeza. Listo, gracias. Especificas muy bien la pregunta. Voy a hacer un rastreo para el problema de oído. Manifiéstame cuál es el microorganismo que está generando una alteración en la persona. Entonces vas a rastrear qué microorganismo salió. Luego vas a rastrear cuáles pares necesitas para que ese organismo se vaya. En un segundo nivel vamos a mirar más a profundidad cómo hacer una corrección energética efectiva del sistema hormonal, glandular, endocrino. Por ahora te recomiendo que empieces a rastrear microorganismos específicos que estén afectando el desgaste de la zona auditiva en la persona. Listo, gracias. Jason, hola, es que como estamos aquí Lili y yo escuchándonos la conferencia, entonces te quería preguntar en la pregunta que Paula hizo ahorita sobre para poder nivelar que los imanes se colocaban palma a palma, planta a planta, entonces ahí se colocaría entonces también negativo, positivo en pues para nivelar esta persona cuando no nos muestra una respuesta, cuando no nos Correcto. manifiesta una respuesta. Entonces sería en la derecha negativo y en la Sí, izquierda positivo y lo mismo plantar, ¿cierto? exacto, igual. O darle el agua isotónica, ¿cierto? O subirles la energía como les enseñé. Ese Con de el subir dedito la hacia arriba. energía con la respiración, ese es muy efectivo. La persona se acuesta, llevas la mano sin tocar a la persona a la zona del primer chakra y que coincida con una inhalación tuya, subes hasta la zona de la boca. Llevas la mano por fuera, exhalando y vuelves a la zona del chakra raíz y que coincida. De esa forma le estás bioenergéticamente hablando, elevando la energía. Jason, y cuando nosotros hacemos eso, nosotros mismos podemos hacer, pues cuando estamos haciendo un rastreo de nosotros mismos y está la energía bajita, se puede hacer esa mismo con la respiración o no. Sí, incluso se percibe. Tú te vas a parar separando los pies a la misma distancia de los hombros, doblando poco las rodillas. Poco es hasta que las rodillas no dejen ver la punta de tus pies. Tú estás parada, separas los pies a la distancia de los hombros, flexionas un poquito hasta mirar hacia abajo, ya no ves las puntas de los pies. Esa es la postura que vas a sostener. Llevas tu mano dominante a la zona del primer chakra y que coincida inhalando 3 veces. Y luego ensayas. Ok, gracias. Eso sirve también para cuando llevas un día muy estresante, al llegar a casa estás agotada, lo puedes hacer para elevar tu energía. Oh, wow. Eso es maravilloso, eso es espectacular. Les voy a compartir también una lista de pares para terapeutas, ideal para después de jornadas de mucho trabajo, colocarlo en la noche antes de dormir. Se las comparto por el grupo de WhatsApp. Gracias, Jason. Con todo el gusto. ¿Alguna otra pregunta? Yo sí tengo otra. Creo que llegué tarde. Para hacer del Aprovecho. rastreo de cuando se hace con la lámina, ¿cómo se hace el rastreo? Con los dedos, ahí toca con los dedos. Mente supraconsciente, acepto ser sustituto temporal de fulano de tal. Manifiesta a través de mí todas sus respuestas
más allá de cualquier interferencia o preconcepción. Vas a preguntar, mi nombre es fulano de tal, te debe decir que sí. Si te dice que no, no está sintonizada. Vuelves otra vez. Mente supraconsciente, dices todo el proceso. Mi nombre es fulano de tal, se debe manifestar que sí. Cuando se manifieste que sí, vas a preguntar. Necesito, porque está sintonizando a fulano de tal, un par en la cabeza. Si te dice que sí, vas a la tabla del manual que les compartí y haces el rastreo como si fueras el autorrastreo. Y los pares que te vayan poniendo, saliendo, los vas colocando en la tabla. Al finalizar, bajas desde el nacimiento del cabello hacia el entrecejo. Dejo de ser sustituto de fulano de tal. Dices tu nombre, mi nombre es, dices el nombre, te debe decir que sí. Si te dice que no, sigues conectada. Necesitas tomar agua, subir el campo energético, como te acabo de enseñar, o incluso hacer ejercicios de gimnasia cerebral 3 o 4 veces. Por ejemplo, Ah, ok. Gracias. y volver a preguntar, mi nombre es tal, ahí sí te va a decir que sí. O marcha cruzada, mano derecha, rodilla izquierda, mano izquierda, rodilla derecha, así unas 10 veces. Estando de pie, levantas la pierna izquierda y la mano derecha toca rodilla. Vuelves a levantas la pierna derecha y mano izquierda toca rodilla izquierda, derecha. Así unas 10 veces. Eso hace que los circuitos del cerebro se neutralicen, generando desconexión. Eso es para algunos casos que la persona rastree y nada, que se desconecta energéticamente. ¿Alguna otra pregunta? ¿Cómo te ha ido en el rastreo? Me acabas de hacer la pregunta para subir la energía. ¿Cómo te ha ido? Bueno, sí debo ser honesta y no lo he hecho, lo empecé y no pude contactarme otra vez con mi amigo, así que estaba aquí como para poder resolver como mírate las preguntas y dudas que habían tenido las compañeras para aplicarlo ya ahora sí. Ahora sí con toda. ¿Cómo? Ahora sí con toda. Sí, sí. Bueno, perfecto. ¿Qué otra Jason, pregunta? Hola. hola, Jason, pues la verdad, yo tampoco es que lo haya puesto como mucho en práctica, porque la verdad siento que tengo que leerme primero como todo ese manual, volver a repasar y todo, porque es de tener, hay muchos truquitos, muchas cositas que uno tiene que tener en cuenta, entonces esto es de uno hacerlo muy a conciencia, como dijiste ahora, y con mucha responsabilidad. Entonces, sí, ahí poco a poco lo voy a ir digiriendo y escuchando. Igual esta conferencia nos va a quedar, cierto, esta nos queda para que nos la envíes, por favor, porque sí necesita uno como copiar muchas cositas de acá. Claro, se las voy a compartir. Esta conferencia queda grabada. Bueno, Jason, te Pero agradecemos. que eso no sea un limitante para no practicar. Ah, no, Practica con no. tus hijas, con toda persona, hazle rastreo. Al menos que tú domines muy bien el rastreo, ahí ya tienes el 60% asegurado. Sí, yo sé Jay, que grupo, buenas noches. Jay, en estos días se me presentó una situación. Yo he estado un poquito enferma y me hice yo misma y te cuento que me fue súper bien, me alivié. Yo sufro de estas migrañas tan fuertes. Entonces, pero bueno, de todas maneras, de igual manera estoy en tratamiento, pero me hice porque mientras que me hacía el tratamiento, pero me coloqué un parcito, me sentó súper bien. Excelente. En tu caso, te recomiendo que hagas un rastreo de la zona de hepatitis. Busca la tabla donde dice hepatitis y haz el rastreo específico de allí. Todo eso te van a salir para armonizar lo que tiene que ver con el hígado. Y te recomiendo que trabajes ese 2 veces a la semana. Esta semana que viene, por ejemplo,
Incluso puedes comenzarlo hoy. Lo trabajas, haces rastreo hoy, el sábado repites y la otra semana, a mitad de semana, trabajas reservorios. Y vas a ver muchísima más mejoría. Jason, te iba a preguntar algo. Pues yo he hecho el Pargen, pues que es el como más rapidito. Y en estos días que una tía tenía, pues ella tiene una enfermedad de trigémino, tenía mucho dolor y yo le coloqué el Pargen, pero quería verificar, entonces yo no sé si lo hice, le coloqué positivo en el ombligo y en la región afectada el negativo, ¿sí es así? El Pargen dice textualmente, va negativo en el ombligo, positivo en la zona afectada. Yo no sentí el alivio, fue la pastilla. Ay, qué pena. No, también la intención cuenta muchísimo. Como Ay, si yo le puse mucha fe y a ella se le quitó el dolor. te recomiendo para el trigémino. Sí, Bueno, para el trigémino, el negativo en el ombligo sí. y el positivo, recuerda que, que en el ombligo hay células madres de donde se van a extraer y van a ir con va a depositar el lado positivo, en la que se va a encargar de agregarlas. Te recomiendo que, bueno, tú que sabes de medicina muchísimo, sabes que el nervio trigémino es uno que queda cerca al oído Ando Dios, sí, y, atraviesa por la y mejilla. sí, y se dirige hacia el maxilar inferior, maxilar superior y párpado, Sí, ¿cierto? sí, Hasta ahí estamos. Por eso se sí. llama nervio trigémino porque es un nervio que suelta 3 ramas Ujú, y son los encargados de mover el párpado, la parte superior de los labios y la parte inferior. Allí vas a rastrear, vas a hacer un rastreo específico, eficaz. sí, Vas a mirar la zona y vas a preguntar, ¿el imán positivo va en la zona del oído, en la zona cercana al párpado, en la zona cercana a la cara o en la zona más cercana al maxilar? Para que mires exactamente cuál es la parte que está afectada en ese nervio. Y allí sí. específicamente le vas a colocar el imán. Qué lindo. Eso Sí, ya es un dale. rastreo mucho más específico. Y como tú ya tienes una imagen, imagino, por Ujú, el proceso de medicina que manejas, de cómo es ese nervio, donde te sale, tú ya vas a saber cuál es la zona afectada y qué parte de ese nervio está afectado y allí vas a colocar el imán. dale, listo. Mi Dios Y te vas a ver pague. muchos más resultados, más efectivos que como lo hiciste. Bueno. Y otra preguntita. ¿Y el imán en el ombligo para la protección de la energía se coloca es también en negativo o en positivo? En negativo, se coloca el negativo hacia el ombligo Ah, bueno, y se pone esparadrapo o cinta y se sí. deja allí, Se puede especialmente dejar todo el cuando, día o un rato, pues, o mientras uno está laborando. mientras estés en la zona que sientas carga energética pesada. Ay, qué lindo, bueno. Jason, te vamos a contar, imagínate que el domingo pues hicimos el ensayo para mirar lo de Laura. Estamos Paula, Liliana, las tres, haciendo pues como el rastreo para, no, el Laura no, el color de Laura. De Laura. Sí, y lo estábamos haciendo así, pero bueno, en uno bregamos y pues Paula fue como la más filosita ahí, porque no sé si lo estaríamos haciendo bien o mal, porque tú no pensé que era así mismo como uno hacía eh, el rastreo para la Para enfermedad, es tal cual, ¿cierto? Pero tal ya cual. uno, eso, ya uno empieza a preguntar el color, ¿cierto? Pero es que Sí. ahí
se nos alargaba más que el otro, otras veces eso nos daba igual, entonces que teníamos que nivelarnos, nos acordamos cómo era nivelarlo. No, pero bueno, Se por ahí nivelan subiendo la energía sí, con la respiración ujú, sí, y ya, tomando agua. eso, la agua isotónica que ya lo hicimos y que por cierto nos quedó delicioso. Qué bueno, felicitaciones. Bueno, muchas gracias, Jason, por todos esos conocimientos también los que cada día nos aportas. Y eres una persona muy, muy maravillosa. Todo lo que uno te pregunta, respondes. Dios te pague por todos esos conocimientos que nos están compartiendo y esperamos aprender mucho más de ti, pero la verdad, ponerlo muy en práctica porque la verdad hay que aprovechar todo eso que nos brinda. Claro, la idea es que puedan ponerlo en práctica. Estoy organizando un curso para personas que ya tienen biomagnetismo. Va a estar centrado exclusivamente en las patologías de la mujer, cómo regular todo su sistema hormonal. Entonces, bueno, les estaré avisando cuando esté listo el curso. Será ya para el otro año. Por favor, eso, todo con tiempito para nosotros no nos incapacita. No hospitalízame, por favor. Y para finales de octubre se viene un curso que incluye manual físico, un libro, que es técnicas para liberar emociones y quitar dolores casi de una forma muy instantánea. Ay, qué chévere, sí nos interesa. Dale, nos vas contando. Puedes quitar una fobia en tan solo 8 minutos. Ay, Dios mío, qué rico. Les estaré contando, pasando la información a los grupos. ¿Alguna otra pregunta? Ya para ir finalizando. ¿Quién levantó la mano? Paola. Como no está el nombre Paola escrito allí, Ay, no sabía sino por dónde era. Bueno, 75 de C82. la próxima estoy pendiente para poner el nombre. Quería preguntarte, bueno, mi esposo tiene en el dedo índice, se le metió un chuzo, lo dejó ahí, bueno, eso se le está formando un clavo con cremita, eso nada está funcionando. Entonces yo le estoy poniendo los imanes bipolar. Pero entonces ese bipolar, esos imanes son gigantes para ese dedito, entonces yo se los pego con cinta por todas partes y queda ahí como una tabla que yo digo, eso, ¿será que sí le está sirviendo? Y finalmente pues ahí amanece con los imanes todos torcidos, pero están pues son muy grandes para el dedo, para el clavo que tiene, es un clavo, imagínate, entonces es muy pequeño, es como hablar de una verruga con esos imanotes, entonces sería que están en el borde, como es bipolar, para el reservorio, entonces en el centro, yo trato de poner como en el centro, pero en el centro casi que no hay magnetismo, creo yo. ¿Sí me hago entender? Sí, necesitarías imanes más pequeños. Para eso son los imanes pequeños. Para ese tipo En de ese momento no situaciones. se está entonces haciendo mucho, ¿cierto? Sí, sí se está haciendo algo, pero te recomiendo que rastrees si necesita el par trauma o el par gen. ¿Cuál es el par trauma? Negativo el riñón, positivo en la zona afectada. O el par gen, negativo en el ombligo, positivo en la zona afectada. Eh, Pregunta cuál de los dos necesita y lo trabajas así mientras tanto. ok, porque pues el tema del reservorio, como yo veo ese dedo ahí como todo está feo, entonces yo el tema de quitarle como esas bacterias de ahí. Exacto, pero necesitas imanes más pequeños. Sí, necesitamos hablar. Otra Sí. pregunta. Tengo muy clarísimo cómo hacer el rastreo a los demás, pero para mí utilizar solo el par gen, lo mismo de siempre, o sea, como no tengo claro cómo hacerme el rastreo yo misma. Igual, abre circuito y dices mente supraconsciente, voy a hacer un rastreo completo para determinado síntoma. Manifiéstame cuáles son los pares que necesito y empiezas a arrastrar con los dedos. ¿Necesito en cabeza? No. ¿Necesito en tronco? Sí. ¿Y de tronco en pecho? No. ¿En abdomen? Sí. Y empiezas. Esa es la forma de autorrastreo. Y también me hago hacia abajo cuando termine de rastrearme. No, en tu caso no. Anotas todos los pares que te salgan en una hoja o en el celular y te acuestas y te los pones Ok. y te duermes con ellos hasta el otro día. A mí sí me funcionó muy bien en el lado derecho,
de la cabeza, un dolor, me desperté y qué dolor tan horrible. Y mientras despachaba a las niñas para el colegio y todo eso, yo me pegué ese imán en el ombligo, en la cabeza. Y te cuento que despaché las niñas, increíble, es que sin dolor y sin tomarme nada, sabiendo que yo, eso me dura y yo tomo pastas y no se me quita. Ahí estás viendo los efectos del magnetismo. No, Qué sí he visto buena muchos, experiencia. el tobillo desinflamado, no he visto muchos, hasta pues tú sabes, estoy haciendo lo de la subclave para levantar la energía y todo eso, y no, o sea, a mí me ha funcionado perfecto, muchas cosas que he hecho, palmas, de todo, he hecho de todo aquí. Qué bueno, ya vas a poder formar consultorio y poder ayudar a muchas otras personas. No, aquí todo es gratis, qué duro. Mucho trabajo, poco dinero. Conciencia de prosperidad. Necesitas el curso de liberación emocional Sí. para que liberes esa carencia y A empieces ver, a valorarte más. no, aquí en la casa, yo tomé el curso, el tema de como que estuviéramos todos en la casa como aliviados, pero te cuento que es mucha la demanda. Sí, y vas a ver cómo te empiezan a llegar otras clientelas. Esperemos a ver. Necesito el Cuando segundo me- nivel. Pero cuando tengas dominado el primero, al menos No, el pues, reto es ajá, sí, anatomía básica, sí, sí, uy, no, es que yo la veo con que te grandísima. aprendas sistema óseo, sistema muscular y sistema digestivo, ya con eso tienes, no a profundidad, pero al menos que sepas la ubicación y el funcionamiento de cada uno de los órganos. Tienes Necesitaba, mucho para el segundo nivel. necesitaba ese datico porque no sabía ni por dónde arrancar. Comienza con el sistema óseo. Cuando sepas el nombre de cada hueso, no son tantos. Cuando sepas el nombre y la ubicación de cada hueso, pasa al sistema muscular y luego al sistema digestivo. Y ya con eso tienes como base. Perfecto. Ay Dios, más estudiar. Bueno, y quería hacerte otra pregunta. Tú habías hablado de implantar magnetismo sin imanes. ¿O En estoy el equivocada? segundo, en el segundo nivel, Ah, ya. ¿En serio? en el Gracias. segundo nivel, necesitas dominar la técnica con imanes para luego quitar los imanes. Perfecto. Muchas gracias. Con todo el gusto. ¿Alguna otra pregunta? ¿Duda? Ya es cuestión de empezar a practicar, a dominar muy bien la técnica para que en el segundo nivel podamos adentrarnos a hacer biomagnetismo a los animales y especializarnos en la parte emocional. Bueno, si no hay más preguntas, Yo tengo una, pero no sé cómo preguntarla bien. Em, hágale que la acomodamos. bueno, porque es que hay que hacer como 3 o 4 terapias, ¿cierto? Porque primero hay que mirar lo de los microorganismos, trabajarlos, pero uno cómo sabe que ya puede pasar a la siguiente nivel, haciendo rastreo viendo si ya no están esos microorganismos. No, recuerda que la enfermedad tal, la mayoría de veces está sustentada por un microbio. Ujú, En la primera consulta trabajamos esa enfermedad en especial con ese microbio. En la segunda terapia vamos a trabajar los reservorios ujú. y en la tercera terapia vamos a verificar cómo está el hígado y a fortalecerlo. Y en la cuarta terapia vamos a hacer un trabajo generalizado. Y ya eso es como mínimo. Ya pregunta si necesitas alguna otra terapia o darle un espacio al cuerpo del paciente para que todas esas terapias que recibió las empiece a integrar en su cuerpo. Y eso Entonces, sería, fundamental. ok. ¿Cómo? Eso sería, por ejemplo, que como se puede hacer 2 por semana, sería, si uno podría hacer una terapia en un mes, ¿o no? Sí. Ok. Tú le puedes hacer una terapia hoy a una persona, dejarle tareas para que la persona se vaya siendo consciente de la enfermedad,
que cambie ciertas cosas o que para la siguiente semana haya tomado, aunque sea una vez al día, todos los días, el suero isotónico, Ujú. para que la siguiente terapia pueda haber más resultados más tangibles. A la tercera semana le vas a recomendar que haga baños de sol o el baño vital. Entonces ya si le vas dejando ciertas terapias o una desintoxicación generalizada. Ok, Y así le vas listo. haciendo el seguimiento. Ok, dale, gracias. Con todo el gusto. Ya ahí tienes todo el tema para trabajar con una persona. Es importante el lugar en el que atiendes, que se genere esa sensación de confianza, de tranquilidad. Es importante aprender a observar al paciente. En este caso, la palabra paciente estaría más indicada al terapeuta que al consultante. El terapeuta es quien más paciencia debe tener, debe ser más paciente que el mismo paciente, en este caso consultante. Ser un paciente observando los gestos, aprender a observar la forma como llega en la primera terapia, diferenciar la forma como se va, aprender a generar un estado de bienestar en la primera terapia. La persona se vaya con un estado diferente. Es lo que te va a Ujú. diferenciar a ti del resto de los terapeutas e incluso del resto de los médicos, porque al médico no le interesa que el paciente se vaya mejor, más casi ni lo mira. Entonces aprender a observar, aprender a hablar y a aprender a evitar la transferencia con el paciente, aprender a evitar verlo como un hermano, como un amigo, porque tiene un síntoma parecido a un amigo. Esto tuvo mi papá. Ok. O sea que cada vez que, pues como nosotros estamos empezando, cada vez que se vaya un paciente, anotar todo, todo, todo. Y sí, darle seguimiento, ok, sí. Sí, llegar, nombre completo, lo escribes, cuál es el síntoma por el que viene, lo anotas, que ese síntoma, empezar a indagar sobre el síntoma. Esto vamos a profundizarlo en el segundo nivel, pero aprender a profundizar el síntoma es, ¿qué sientes? Ah, es que tengo inflamación del colon, ¿qué sientes? Porque puede que eso sea lo que le hayan dicho, pero ¿qué sientes? ¿Cada cuánto lo sientes? ¿Es más frecuente bajo qué circunstancias? Y todo eso lo vas anotando. Observa la forma de responder, el lenguaje corporal de la persona. Es importante también que la persona te observe de que tú no eres una amenaza. ¿Y cómo lo vas a hacer? Como, dame un momento, voy por un cuaderno, la libreta y momentáneamente le das la espalda para buscar. Así el consultante se libera de cualquier barrera, porque en la mente subconsciente nosotros siempre estamos a la defensiva. El observar a la persona de forma completa y de alguna forma le estás dando la espalda para buscar algo, acomodar un CD, bueno, ya no CD, celular, el celular para poner la música, ambientar con música o buscar una libreta para tomar apuntes. La persona va a poder hacerte un escaneo y decir, es una persona confiable, no tiene nada oculto y así se permite abrirse más. Y permitir escuchar. La primera terapia puede durar alrededor de 1 hora y media, casi 2, porque es aprender a escuchar qué hay detrás de esa enfermedad. Una cosa es el síntoma, el dolor de cabeza, pero ¿qué tan frecuente es ese dolor de cabeza? En los momentos que te da, trata de analizar, de investigar si está asociado a una persona, a una emoción. ¿Hace cuánto viene manifestando ese dolor de cabeza? ¿Y qué pasó
2 años antes de ese síntoma, porque para que haya un síntoma, el problema se ocurrió 2 años antes. La mente trata de asimilarlo y al no poder genera un síntoma. Entonces trata de investigar qué ocurrió antes. Y todo eso se lleva en una primera terapia. Ahora vamos a mirar cuál es el microorganismo afectado. Y sale el microorganismo, le ponemos los pares que hayan salido. A la siguiente vamos a mirar cómo está este microorganismo y le trabajamos reservorios. A la siguiente consulta, el hígado. Y le dejamos tareas entre consulta y consulta. Porque no es el terapeuta el que se va a hacer cargo 100% del problema del otro. Lo que yo hago es aportar un 50%. El consultante lo que va a hacer es aportar el otro 50% con cosas que se les salgan de su diario vivir. Porque si hay una enfermedad es porque casi todo en su forma de vivir, su rutina, lo está enfermando. Empieza a cambiar el azúcar, mérmale al azúcar hasta que logres tomar un jugo sin azúcar. Y en la próxima consulta me cuentas cómo te fue y vamos a evaluar. Te recomiendo que te hagas el baño vital para que vayas desintoxicando también el organismo una vez por semana o 2 veces. Así le vas dejando tareas. Eso requiere mucha responsabilidad del paciente también. Pero Claro. bueno, de decir a la persona que es por bien suyo. Y si Sí, se quiere sanar, y sí, mirar si ya hay una enfermedad, la forma como estás viviendo no es la indicada. Tu cuerpo te está anunciando que algo no está bien. wow. Empezar a desintoxicar el cuerpo es el paso fundamental para la sanación. Súper, gracias. Con todo el gusto. Y ahí ya tienes 4 terapias, ya sea 2 por semana o una cada mes, pero dejándolas, si va a ser una cada mes, que sea mayor carga de tareas que le dejes al consultante. Y de vez en cuando le vas escribiendo para hacerle seguimiento, que la persona sienta de que tú no estás solo por el dinero, no solo por el momento de la cita, sino que también le puedes hacer seguimiento esporádico. Como de escribirle. Sí, ¿cómo vas esta semana? ¿Cómo te fue con el azúcar? ¿Qué tanto lo disminuiste en tu alimentación? Y ya. Ok. Con razón es una consulta integral. Sí, y cada vez Ok. se va haciendo mucho más integral. Ya vas a ver en el segundo nivel cuando hagamos homeopatía. Ujú. Genial, gracias. Con todo el gusto. ¿Alguna otra pregunta? Paola, o ya no es Paola. Sí, claro. Jason, una pregunta. Cuando hacemos el sustituto, el agua isotónica, como yo soy la que voy a hacer suplantar, yo me la tengo que tomar o no hay necesidad, o se le digo al que se la tome o no hay necesidad. Recuerda que el agua isotónica sí es necesaria por los electrolitos, que es esos minerales que van a viajar entre el célula y célula, en esa membrana extracelular, donde va a tener función el magnetismo. Con respecto a lo que Entonces, vamos a poner en el papel, ¿cierto? entonces el consultante sí o sí debería tomar, aunque sea Ujú. una vez al día o 2 veces por semana, agua isotónica. Si yo la Y tomo, no sirve. claro, te sirve a ti. No, no, pero con respecto al papel, pues como yo lo voy a suplantar y voy a imprimirlo, No, recuerda que entonces, tú no puedes cargar el 100% del otro. ok, El otro como mínimo tome agua isotónica una vez por día. perfecto. Una vez por día. Y antes de empezar pues el tratamiento, decirle que de permiso pues, y a mí me parece increíble, o sea, yo imprimo eso y eso es un papel, en el papel va a funcionar. Por la intención Mm, y la vibración cuántica que emitas cuando estás colocando
los imanes en el papel. Tú mantienes una intención, eso se llama telepatía. Por medio de pensamiento vibracional le llega a la persona. Perfecto. Entonces, Pero antes si dudas, no, yo no dudo. Yo quiero es que me la expliquen bien fe, para procesarlo. bueno, y ahí vas a ver resultados. Sí, claro que sí. Entonces, no es que se tome el agua en cualquier momento, es que yo le puedo decir, te tomas el agua y arrancamos, ¿cierto? Se puede así. O que Sí, se la también. tome por la mañana y por la tarde hacemos el tratamiento. Sí, que se la tome en la mañana. Ah, sí puede servir en cualquier momento por eso. Ujú. Ok, muchas gracias. Bueno, con todo el gusto, ya tienen pequeños tips y claves para ser unas excelentes terapeutas. Ya todo es ponerlo en práctica y ser conscientes y constantes específicamente contigo misma. De nada sirve un terapeuta queriendo ayudar a los demás, pero con todas las enfermedades encima. Quien se debe sanar primero es uno mismo para poder ayudar de la mejor manera. Entonces, bueno, deseo que tengan... ¿Hay alguna otra pregunta? No, Joana, solamente muchas Jay, gracias. una muy leve, cuéntame. una muy leve. Lo que pasa es que yo en este momento me siento como pues yo por ejemplo, a mi compañero de vida o a alguien que quiera hacerle un rastreo o ponerle los imanes. Yo siento que apenas estoy como en una especie de práctica. Yo siento que no, pues no sé si estoy equivocada. Siento como que apenas es como una práctica que yo no debería de cobrarle a esa persona por hacerle, pues por ejemplo a mi compañero de vida, no, yo no lo voy a cobrar, sería absurdo, pero por ejemplo a un tío, una prima, un compañero, pues a alguien así, algún allegado. Entonces, no sé, No, pues igual yo son quisiera como coger familia. la práctica, pues, Y apenas y empieces así. a ver resultados en todas las Ujú. personas que le has hecho biomagnetismo, ahí sí empiezas a sacar tarjetas de presentación. Eso era lo que me hacía falta. Yo siento que yo apenas tengo que empezar como a practicar y a practicar y a practicar y a ver obviamente resultados. Ya viendo resultados, de hecho miro a las personas que tienen alguna dolencia o algo así y me imagino qué podría hacer por ellas. Así pues allegados, compañeros del trabajo, gente así que se me acerca o algo así. Sí, Entonces, ahí igual ellos están sirviendo como conejillos de India, esa es otra forma de pagar. eso, eso, ahora sí. Listo, no era eso, nada más. Muchas gracias. Con todo el gusto, que tengan una muy feliz noche, un bonito descanso. Atentas y atentos a los próximos cursos, el de liberación emocional, por medio de unas técnicas y unos puntos específicos y unas frases, se logra incluso liberar dolores. Es complementario de una forma impresionante con el biomagnetismo. Pero esto es trabajando con presión, casi que digitopuntura. Es una técnica de liberación emocional que logra quitar fobias, estados depresivos, dolores incluso hasta en menos de 8 minutos. Es algo fantástico. Les estaré compartiendo más información pronto. Por ahora, que pasen una muy feliz noche, que descansen.